Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. La palabra de Dios, hermanos, la Biblia dice que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es el poder de la palabra. Y hoy vamos a compartir una pequeña porción de ella. Abra su Biblia en Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. La Biblia dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así sucederá también a esta mala generación. Este es un tema bastante complicado. Es un tema un poco difícil de poder explicar, pero con la ayuda del Espíritu Santo confiamos en que Él nos ayuda, y no solo va a recibir usted la palabra, sino que también va a causar en usted una transformación. La Biblia dice que la palabra de Dios no volverá vacía. Llevará el fruto de aquello para la cual Dios la ha enviado. Y lo que vamos a ver hoy es el peligro de una conversión a medias. El peligro de una conversión a medias. Hemos leído esta parábola que ha quedado escrita para nuestra instrucción y para nuestra enseñanza, y está basada en la realidad de las cosas. Jesús nos enseña por medio de esta parábola principios espirituales, y un principio espiritual que Jesús nos enseña y se puede ver a través de la lectura de este texto es la existencia de Satanás y su obra y su poder para controlar y para poseer la vida de los seres humanos. Satanás, la Biblia lo describe como el príncipe de los demonios. No es un ser imaginario, es real. Porque de otra manera, Jesús no hubiese hablado de él, ni las escrituras dijeran nada de él. Satanás tienta, acusa y posee la vida de los seres humanos. El apóstol Pedro dice de él que anda como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Quiero hacer claro 2 cosas. Los creyentes pueden ser atacados por demonios, y los no creyentes pueden ser poseídos por los demonios. El creyente puede ser atacado por los demonios, pero los no creyentes pueden ser poseídos por demonios. Y porque eso es cierto y es una realidad, Jesús utiliza, hermanos, esa realidad para enseñarnos verdades espirituales. Tenemos una advertencia de parte de Jesús. Él nos habla de un peligro que es real. No es un peligro imaginario, es un peligro real.
Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una fantasía o una fábula. Nos habla de cosas sumamente tristes. Una de ellas es que nos habla de una posesión. Nos habla también de una reposesión. Y nos habla también de un estado peor. De una posesión, de una reposesión y de un estado peor. Así que sus palabras son sumamente serias y así debe ser tomada por todos nosotros que hoy hemos leído y que hoy también estamos escuchando esta parábola. Y hay tres cosas que podemos aprender de esta pequeña porción de la palabra de Dios. Una, que Jesús nos habla de una terrible tragedia. En ese pasaje también nos habla el Señor de un terrible remedio para enseñarnos, y este número 3, una gloriosa salvación. Veamos cada uno de ellos. En primer lugar, veamos una terrible tragedia. Verso 43 dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. ¿Por qué Jesús nos habla o nos está hablando hoy de posesiones demoníacas? Bueno, si usted ha leído ese capítulo 12 de Mateo, de donde hemos tomado este pasaje, nos hemos dado cuenta que en el versículo 22 el Señor Jesús ha liberado de la posesión demoníaca a un hombre sordo y mudo. Y que luego de la liberación este sordo oye y también habla. Y esto también, por la múrmura que suscitó el milagro, también Jesús dio una tremenda advertencia. Y la advertencia es el peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. En otras palabras, adjudicar a Satanás la obra del Espíritu Santo. Esa es una blasfemia. Y acerca de eso el Señor dijo que cualquier cosa se puede decir del Padre, que se puede decir cualquier cosa del Hijo y le será perdonado. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida ni en la venidera. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? La idea es de que nosotros por vivir en este mundo con una naturaleza corrupta, venimos, y desde que venimos a este mundo nos convertimos en esclavos del diablo. No que cada ser humano esté poseído por Satanás o alguno de sus demonios, sino que todos nosotros, desde que venimos a este mundo, somos esclavos de Satanás. Así lo describe la Biblia. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y leemos y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, no hay diferencia entre un ser humano y otro. Todos estábamos bajo esclavitud de Satanás. Por supuesto, esto era antes de que Jesús viniera y nos diera vida. Antes que Jesús viniera y nos diera vida, estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos. Y en ese estado de vida caminábamos. Vivíamos por el camino del pecado. Seguíamos la corriente del mundo y éramos como peces arrastrados voluntariamente por la corriente del mundo.
Y esta vida de pecado, la Biblia dice que era en conformidad al príncipe de la potestad del aire. Ese es un título que se le da a Satanás. Y todos nosotros vivimos en un tiempo haciendo los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros pensamientos, y éramos por tanto hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos herederos de la ira de Dios. Esa es la vida, lo que acabo de describir, que todo ser humano tiene cuando viene a este mundo. Por eso era necesario que el libertador viniera. Esa era la característica de todos los que han venido a este mundo. Nuestra vida antes de Cristo era como uno que estaba poseído por Satanás, poseído por un espíritu maligno, un espíritu sucio, que busca los mismos propósitos del diablo: robar, matar y destruir. Y busca que los seres humanos se revuelquen en la suciedad del pecado. Qué terrible tragedia, ¿no? Y vea cómo funciona. Me voy a detener un poquito en el tema y voy a hacer un paréntesis. La agenda global con la injerencia aún en la familia. Esa agenda global donde se le está instruyendo aún a los niños en las escuelas que un niño puede comportarse como niña, que una niña puede comportarse como un niño, que un viejo pueda declararse que es un bebé, o de repente puede ser un perrito, etcétera, etcétera. Hay países donde se le ha quitado ya, es ley, la patria potestad a los padres. Que si usted allá en la escuela le están enseñando y le están inculcando esas corrientes demoníacas, y los gobiernos están contribuyendo y en acuerdo para que eso se esté dando, si los padres en su casa le dicen al niño: no, hijo, usted es hombrecito, usted es varoncito, usted no puede ser hembra, Dios lo creó hombre. Este niño dice una expresión de esas en la escuela, lo escucha el maestro y saben que usted le está inculcando una moral correcta, el gobierno tiene la autoridad para quitarle a sus hijos. Por eso últimamente les he venido a ustedes trayéndoles palabras de advertencia, que estén apercibidos, que no se duerman, que estén atentos, velando, con sus sentidos espirituales en alerta, porque el diablo anda alrededor, está activo, ese no descansa, de día y de noche. Y aunque todos los seres humanos, prosigo donde nos quedamos, son poseídos físicamente por Satanás, o más bien no todos son poseídos, todos son esclavos. Lo dice la Biblia, Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esa es una de las condiciones de haber caído en el estado de pecado y de miseria que trajo Adán con su desobediencia y nos alcanzó a todos nosotros. Ese es el estado del mundo entero y esa es la condición de la sociedad en la cual vivimos. Esa es la condición de todos aquellos que no tienen a Cristo morando en su corazón.
Ayer hubo una actividad, un servicarro de oración. Muchos jóvenes vinieron, pero fueron más los que no vinieron. Me dio curiosidad y el Señor me movió a por lo menos hacer acto de presencia. Y qué gusto me dio ver estos jovencitos parados en la calle, diciéndole a la gente que les permitan orar por ellos. Hermanos, puede parecer eso insignificante y pequeño, pero en las esferas espirituales pasan cosas sobrenaturales. Ayer hubieron personas que porque alguien se acercó a ellos y les pidió que les permitieran orar por ellos, hubieron almas que se entregaron a Cristo ayer. Tuvimos después un culto muy bonito, un grupo de alabanza de hermanos, creo que era de Iglesia LIM, que nos acompañaron. De LIM eran, ¿verdad? Bueno, si no usted ahí, pues me corrigen. Y tuvimos un joven, Wilfredo, el apellido, ya no oigo de aquí a ahí, hermano. Eso era antes. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Qué bonito predicó ese joven. Fue alumno de la hermana Rosemary, alumno de escuela bíblica. Es hijo de pastor. Qué gusto me dio escucharlo predicar. Y se lo perdieron ustedes por descuido, por perezosos o porque tienen complacencia en otras cosas que no es la iglesia. En el relato de Jesús sucede algo. Esta persona, estamos hablando de la terrible tragedia, ¿verdad? No se ha perdido, porque lo saqué un poquito del tema, espero que no se haya perdido. Pero en la vida de este que estaba poseído por este espíritu inmundo, aparentemente esta persona poseída logra que el espíritu inmundo lo abandone. Ese espíritu, dijo Jesús, sale del hombre y nos dice que ese espíritu anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Aquí, hermanos, debemos de tener cuidado para no estirar las escrituras para que digan algo que no dice, ni tampoco el error de encogerla para no decir lo que realmente dice. Amén. La idea es que el demonio solo haya paz dentro de aquel hombre. Solo hay paz cuando usa a esta persona para destruirle y complicarle la vida. Pero ese espíritu ha salido, ha habido un remedio, pero si te das cuenta, ese remedio resultó más terrible. El remedio resultó peor. Y ese es nuestro segundo punto, que resultó ser un terrible remedio. El verso 44 nos dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Dice el espíritu inmundo. El demonio dice, voy a volver a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada. La encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, o sea, peor que como estaba. ¿Qué ha ocurrido? El pasaje nos da todos los detalles. Recuerde que esta es una parábola y nos dice que la vida de ese hombre era la casa de Satanás. Satanás había hecho de él su casa, pero ahora ha salido
Pero ahora vuelto la encuentra barrida, la encuentra adornada, limpia, bonita, pero desocupada, vacía. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre que este demonio sale y después que sale la casa queda limpia, adornada, pero la Biblia dice que está desocupada, está vacía? ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre cuando hay reformas y cuando hay cambios en la vida de una persona. ¿Ha escuchado usted los testimonios de personas que dicen: yo no necesito ir a una iglesia ni ser creyente para ser una buena persona? O habrá escuchado personas que dicen: yo soy mejor que los que van a la iglesia o los creyentes en Cristo. Tengo mejor testimonio que un creyente. Puede ser posible. Y quizás, como nos dice Jesús, debido a reformas y cambios que esa persona ha hecho en su vida, pero esos cambios no son completos. Ha habido una conversión parcial. ¿Por qué digo esto? La audiencia que Jesús tenía y a quienes les hablaba eran judíos, y estos fueron los que recibieron la ley directamente de Dios. Eran custodios de la ley de Dios. Pablo nos dice en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, que de ellos son la adopción, de los judíos, de ellos la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto, el ser depositarios de todas estas cosas que menciona Pablo, de la ley, del culto, de las promesas, de donde son los patriarcas y donde según la carne vino Jesús, esto provocó cierta reforma, ciertos cambios. La casa fue barrida, adornada, pero desocupada. ¿Por qué? Porque Cristo no moraba en ellos por su espíritu. Los judíos se les promulgó la ley: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no fornicarás. Y bueno, los evangelios nos relatan el hecho de que una vez encontraron a una mujer en el acto mismo del adulterio, y la ley decía que una mujer sorprendida en adulterio debía ser apedreada, y se la trajeron a Jesús. Entonces ellos sí, de alguna forma tenían cambios externos que pueden hablar de una buena moralidad, pueden hablar de honestidad, pueden hablar de decencia, pero están vacíos. ¿Por qué lo dice, pastor? Es que no tienen a Cristo morando dentro de ellos. Y eso mismo ocurre con los que escuchan el evangelio. Muchos escuchan el evangelio y hacen cambios drásticos en su vida. Unos dejan de fumar, unos dejan de drogarse, otros dejan de emborracharse, otros se separan del amante, la dejan, y muchas cosas más. Hacen cambios enormes en su vida y procuran adornar su vida con esas cosas. Otros se unen a las iglesias, otros practican deportes y se alejan de actividades pecaminosas, podemos decir así. Otros ponen orden en su trabajo, otros
ya no andan de vagos, ya le dedican más tiempo a la familia, se apartan de ciertos pecados que saben que los pueden destruir. Pero tales cambios y reformas se basan en el temor a perder el control de su familia, de perder el control en el trabajo, de echar a perder su reputación delante de la sociedad, o por miedo a sus padres. Lo mismo ha ocurrido con hijos de padres creyentes. Han escuchado el evangelio desde niños y lo han hecho por muchos años, y en virtud de esas enseñanzas estos muchachos viven vidas ordenadas, son obedientes, trabajadores, son muchachos de la casa, no andan de vagos, no son causadores de problemas, aprenden a hablar como cristianos, aprenden a conducirse como cristianos. Pero Jesús nos advierte: si eso es todo el cambio que hay en tu vida, si todo lo que hay en tu vida es una conversión a medias, si luego de escuchar el mensaje del evangelio no ha habido una profunda y radical conversión, entonces lo que va a ocurrir es semejante a la morada de 8 demonios terribles para que moren en tu vida. Y entonces dice Jesús: y el postrer estado de aquel hombre es peor que el primero. ¿Por qué es peor? Porque toda aquella reforma, todos aquellos cambios, toda aquella conducta corregida no fue producto de la obra de la santificación, no fue hecha por el poder del Espíritu Santo, fue una restricción autoimpuesta. Esto es delicado. Por eso es que hay mucha gente que está en los caminos de Dios y no tienen el gozo de Dios. Antes de venir a Cristo eran personas alegres, sociables, respetuosas. Pero después que vienen a Jesús, se les amarga la vida. ¿Por qué cree usted que se les amarga la vida? Se amargan la vida porque se han autoinfligido una forma de vida al estilo cristiano, pero autoimpuesta. No sé si me estoy dando a entender. Y traigo esta palabra porque el Espíritu Santo me ha hecho ver lo que pasa aquí con nosotros. Aquí hay muchos de ustedes que están viendo el reloj. Ojalá termine luego ahora. Aquí hay gente que está luchando por ser cristiano y perdieron el gozo. O sea, nunca han experimentado el gozo de Dios porque todo es un sacrificio. Ay, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la célula, otra vez culto, ay, la oración. Un ejemplo de una conducta así autoimpuesta: los musulmanes radicales. Nosotros sabemos por el evangelio que Dios es amor y que el amor no hace mal al prójimo. Pero muchos, ¿por qué los más perversos, los más violentos, los más asesinos se adhieren a una forma de culto y a una religión como el Islam? Porque no hay cambios que hacer. Solo es una forma de religión. ¿Por qué cuesta tanto hacer lo voy a decir así, a un católico que entregue realmente su corazón a Cristo? Es que es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque prefiere vivir pensando que tiene la entrada al cielo y haciendo y viviendo la vida que a él o a ella le gusta, sin ningún tipo de restricción, sin que nadie le reprenda, ni le reproche, ni le corrija, ni le instruya. ¿Por qué es más fácil
abrazar una religión como los testigos de Jehová, por ejemplo, muy doctos, muy cultos, muy estudiosos, van a la calle todas las semanas a predicar el evangelio. Pero es más fácil así. ¿Por qué dice que es más fácil? Pues sí, porque puedo seguir practicando la religión única, donde están todos los salvos, donde están los 144,000, que es un engaño. El libro de Apocalipsis dice que no salen de los testigos de Jehová, vienen 12,000 de cada tribu, de las tribus de Israel. Es lo que dice la Biblia. Ahora ya no se celebran cumpleaños, no forman parte de las Fuerzas Armadas, no, muchas cosas, fotografías y ese tipo de cosas, no son muy amigos de esas cosas. Pero siguen siendo borrachos, siguen en la pachanga. Y yo no digo que divertirse o alegrarse sea pecado, pero que ese tipo de cosas te lleven a otra cosa y desencadene problemas en tu hogar, en tu familia, en la relación con tus hijos, o afecte tu comportamiento por cualquier tipo de sustancia, es pecado. Todo lo que daña mi vida y daña a mis semejantes es pecado. El amor no hace daño a nadie, dice la Biblia. Por eso un nuevo mandamiento les doy, dijo Jesús: ámense los unos a los otros. ¿De qué forma? Como yo los he amado hasta la muerte. Esa reforma y esos cambios que la gente hace adorna su vida, sí, pero están vacíos. Y eso es lo que tenía el pueblo de Israel. Tenían la promulgación de la ley y todos esos beneficios que Dios les dio, pero estaban vacíos. Jesús lo dijo en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. No porque el pastor no le gusta que yo haga esto. ¿Y acaso el pastor es su libertador, es su salvador, es su Dios? Es que aquí están los hermanos. ¿Y acaso los hermanos le han hecho algo para el efecto de su salvación? No. Sencillamente su corazón, el Señor lo sabe, está, dice el Señor, lejos de mí. Y el temor que aparentemente tienen de mí es por causa de un mandamiento que le ha dado un hombre y han sido así enseñados. Y cuando a usted le imponen las cosas, ¿verdad que no hay alegría? Corríjame si me equivoco. Si usted le dice a su esposa: es que la Biblia dice que tenés que obedecerme, casi que si fuera posible ahí estaría dispuesta a divorciarse de usted. ¿Lo dice la Escritura? Claro que sí. Pero es un amor, es una sujeción. Cuando una sujeción se hace por amor, es diferente. La mujer no tiene que ir a cocinar porque tiene que cocinar. La mujer cocina para el hombre y para sus hijos, porque para ella es un deleite servir a su amado y servir a sus hijos que parió. No es un sacrificio. Un sacrificio es aquello que usted hace porque se lo imponen. Que en cambio Jesús decía: el hacer tu voluntad me ha agradado. Vaya conmigo al Salmo 100. Esto no estaba dentro del bosquejo, pero viene a un buen momento para que lo compartamos. Salmo 100.
Dice la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Parémonos ahí. Si usted mira alrededor a la hora de la alabanza, hay gente que no canta. Y el único que canta es el que está alegre. Y su canto lo dirige al Señor. Yo no lo estoy acusando. Yo lo que estoy haciendo, solamente quiero ser las manos del Espíritu Santo que le quita la venda de los ojos y le permite a usted que vea bien con claridad. Cantad alegres a Dios, habitantes, dice, de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, dice. Buenos días, vecino. ¿Por qué va serio? No, nada. ¿Y para dónde va? A la iglesia. Y pasa el portón y no quiere entrar al lugar de adoración. Está más bonito allá donde está el chalet. Yo pido que me hagan el reporte de todos ustedes, la asistencia. Y veo allá afuera, tantos adentro, tantos en sala cuna, tantos en escuela bíblica, tantos en el chalet. 17, 20 y algo. Pobrecito Dios. No me da cólera, fíjate que nunca lo he regañado por eso. Me dan compasión, me dan lástima. Usted todavía no ha conocido al Señor. Porque los que han conocido al Señor dicen: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y sabe por qué Jesús decía, o bueno, invocó las palabras del profeta Isaías y decía: su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Porque no les miraba gozo, porque no ha habido deleite en la santificación. Porque no hay santificación en la vida. Ya recibí a Cristo, Él ya me limpió, ya soy santo, aleluya, voy al cielo y sírvame otra. Yo soy salvo por la gracia de Dios, espéreme tantito, nada más paso ahí por no sé si existe todavía o existirá aquí en la ciudad, Lips, un nightclub, un centro de prostitución muy famoso en San Salvador. No sé si aquí hay de eso. Lo cerraron. Perdimos el chance. Perdimos el chance de alguna, la regamos. Espéreme tantito más, entro y salgo. Ya, bueno, y que no sos cristiano. Pues sí, el Señor ya me perdonó mis pecados pasados, presentes y los por venir. ¿Usted cree que va a querer estar aquí en la iglesia más que allá? No hay gozo en la santificación. Hay restricción. Y como no es amor, usted siente que como que lo han metido a una cárcel. Y cuando esa persona se cansa y se hastía, entonces ocurre lo peor. Después no digan que nadie les dijo. Y usted que nos vea también en su casita, que piensa que porque no lo vemos, Dios lo ve. Cuando sale de ahí, siente usted que o cuando está aquí, siente que lo tienen en una cárcel. Cuando se cansa y se hastía, le dice, entonces ocurre lo peor. Por eso es que usted ve a esas personas que un día yo fui cristiano y lo encuentra en la calle, sin zapatos, y la familia abandonó la familia, abrazó el vicio. Y no importa, fíjense que le están cayendo las tormentas del invierno y le pega el sol durante el día y la inclemencia de vivir en la intemperie, pero no lo cambian. Ellos creen que eso es más felicidad que estar sentado aquí alabando al Señor y gozando de sus ricas bendiciones. Están
peor que antes. Por eso es que la gente que viene a la iglesia y después sale, hermano, eso es muy peligroso. Y hay ocasiones, y yo conozco historias de personas que han hecho así. Muchos han muerto y no tuvieron chance de arrepentimiento. Nunca se gozaron en el Señor. Sentían que, y como les pasa a ustedes, a muchos de ustedes que sienten que el estar aquí, esto es como una prisión, como una cárcel. Y llega el momento que se hartan. Entonces ocurre lo peor. ¿Qué es lo peor? Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pedro escribió esto y dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Léalo, ahí está en la pantalla, no se quede ahí como que no mira. Su postrer estado, dice, viene a ser peor que antes. Viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es lo que les ocurrirá a aquellos que han tenido una conversión parcial. Aquellos que han dado sus manos y sus pies al Evangelio, aquellos que han ayudado en las cosas del Evangelio, que sirven en el Evangelio, pero no le han entregado completamente el corazón a Cristo. Y Jesús les advierte a los judíos contemporáneos, a los que le escucharon estas palabras. En el verso 45 les dijo: así también acontecerá a esta mala generación. Entonces sus reformas se transformarán, les quiso decir el Señor, en odio. En un odio tal que los llevó a crucificar a Jesús. Lo crucificaron. ¿Por qué me quieren apedrear? Porque mis obras son buenas, en las de ustedes malas. ¿Qué tenés contra el Evangelio? ¿Qué mal te he hecho? Dice el Señor ahora. ¿Qué mal te he causado? Solo porque te mostré el camino, la senda recta. Solo porque mi palabra encontró contención en tu corazón, porque declaraba tu estado y tu condición. Y lo único que tenías que hacer es entregarme tu corazón, dice el Señor, por completo. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré como la lana, dice el Señor. Si fueren negros como la grana, como la nieve, los voy a emblanquecer si me entregas tu corazón por completo, no a medias. Pero no todo queda ahí. Esta parábola nos enseña también acerca del poder del Evangelio, del poder salvador de Cristo Jesús, y nos habla de una gloriosa salvación. Este es el último punto. Esta parábola nos lleva inevitablemente a los versículos 28 al 30 de este mismo capítulo de Mateo. Jesús dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿quién es que los echa fuera? Jesús. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y dice Jesús, lo dice llanamente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, dijo el Señor, desparrama. Hermanos, nosotros por naturaleza éramos como hombres y mujeres poseídos por el diablo. Éramos esclavos de los deleites, éramos esclavos de Satanás y éramos esclavos del pecado. Pero Jesús nos convirtió por medio de su Espíritu Santo. Y es como si Jesús, como si el Espíritu Santo, como si Jesús hablara directamente las palabras que están escritas en Marcos 9:25.
Y mandar el Señor de la misma manera: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Eso sucede cuando le entregamos el corazón por completo a Cristo, y el Espíritu Santo viene y nuestra casa no se queda vacía, sino que se llena con la presencia del Señor todo nuestro ser. No hay lugar para nada más. Jesús es más fuerte que Satanás. Con su obra en la cruz, Él pagó por nuestro rescate, por tu rescate, por el rescate del mundo entero. Y por la obra del Espíritu Santo de Cristo, Él nos ha hecho nuevas criaturas. La Biblia dice que somos el templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Aleluya. Ahora tenemos deleite en hacer la voluntad de Dios. Ahora deseamos cada día más ser más santos. Ahora nos gozamos adorando a nuestro Dios. Ahora podemos hacer morir lo terrenal en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Les he venido diciendo estos últimos domingos: por sus propias fuerzas nadie puede. Pero la Biblia dice: no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Aleluya. Y ahora procuramos, luchamos a apartarnos del pecado, porque amamos la santidad. Ahora bien, ¿qué nos quiere enseñar Jesús con todo esto? Nos quiere enseñar el Señor que podemos estar a medias con Jesús, pero que no nos conviene, que no debemos estar a medias con Él. O abrazamos el Evangelio con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, o, como dice Pedro, hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay lugar para términos medios. Dios se quejó con su pueblo Israel. En Oseas 7:8 dijo que Efraín fue torta no volteada. En otras palabras, fue una torta que no se pudo comer porque solo estaba cocida por un lado. Una media conversión no salva a nadie. Una reforma sin regeneración no te lleva al cielo. ¿En cuál estado espiritual te encuentras? Si todavía no has entregado completamente tu corazón y tu vida a Jesús, si eres una buena persona, pero estás vacío por dentro, como el de la parábola, necesitas invitar a Jesús a que llene todo tu ser por completo. Y Él no se va a negar. Él está con los brazos abiertos, esperando por ti. Primera de Juan capítulo 5 verso 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? O si está tu casa vacía, desocupada, hoy puedes venir a Jesús y que Él te llene. Y Él te va a llenar con su Espíritu Santo. Y Él te va a dar el querer como el hacer por su buena voluntad. Llenará de gozo tu corazón. Y ese vacío en tu ser va a ser lleno por su presencia. Su promesa es: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo.
¿En qué condición espiritual estás? No hay lugar a dudar si sientes que la iglesia te impide. La iglesia nunca te ha impedido nada. Lo que no nos permite pecar es el Espíritu Santo que está en nosotros. Yo nunca te he andado respirando en el cuello, revisándote tu vida o haciéndote una lista, un checklist de todas las cosas malas que haces y decirte que estás condenado. No es mi función. Lo que no nos permite pecar es la presencia de Dios en nosotros. Es que tiene a Cristo en su corazón no puede pecar. No puede. Si usted no quiere ser de esos que Jesús dijo, desde labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, hoy puede cambiar eso. ¿Cómo, pastor? Reconozca que no le ha entregado completamente su corazón a Jesús y venga hoy a Jesús. Póngase de pie. No, solamente los que vienen a Jesús. Hoy va a ser diferente. Y no tenga pena. En ningún momento es mi deseo que pases un momento de vergüenza, pero sí te puedes humillar delante del Señor con la confianza que Él te va a exaltar cuando fuere el momento. Pero hay que ser sincero. Si usted todavía siente que todavía no le ha entregado de verdad completamente su vida a Jesús, póngase de pie, camine hacia la plataforma y hoy va a ser lleno del Espíritu Santo. Y no pretende engañarse, ni quiere engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. La invitación es: entrégale tu corazón a Jesús completamente.